chicos, bienvenidos al primer episodio de Cambios de Fase. Estoy muy contenta, muy entusiasmada y también obviamente un poco nerviosa por ser el primero, pero voy a empezar presentándome. Yo soy Denise Poiré, soy argentina, soy un pueblo muy chiquito llamado Soldini, que está cerca de Rosario, y estudié biotecnología en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas en la Universidad Nacional de Rosario. Y ahora estoy actualmente haciendo un doctorado en Alemania. Y entonces este primer podcast va a ser de cómo llegué acá, cuál fue el proceso y las decisiones que tuve que tomar en el camino. Así que empecemos primero por el origen, por qué yo quería hacer un doctorado. Bueno, esto ya lo tenía claro desde que empecé a estudiar. Mi objetivo era ser investigadora, así que yo sabía que la licenciatura en biotecnología era solo un primer paso para después hacer el doctorado, que era obviamente necesario. Así que esa fue meramente la motivación desde el principio, lo tenía súper claro. Bueno, la segunda pregunta es ¿por qué elegí Alemania? Bueno, en cuestión, cuando yo había arrancado la universidad, mi objetivo no era hacer un doctorado en Alemania, mi objetivo era hacer un doctorado en Argentina, en CONICET, que para los que no son de Argentina, CONICET es una institución gubernamental donde se investigan distintos tópicos de la ciencia, que era lo que yo conocía hasta el momento. El problema con CONICET es que, al menos lo que repetían una y otra vez los mismos profesores o los mismos alumnos, era que para tener una beca, para poder obtener una beca de CONICET, se necesita un buen promedio. Obviamente hay otros factores, pero el principal era ese. Esto no sé si es tan así, pero bueno, era lo que a uno le repetían cuando estaba en la universidad. Así que yo tenía en claro eso. ¿Cuál fue el problema? Que cuando empiezo a rendir exámenes en la universidad, ya en el primer año me doy cuenta que tenía plazos, que mis notas no eran las mejores, entonces que tenía que pensar en un plan B, que para mí ya era un plan A, porque cuando veía mis notas decía, ok, CONICET ya no es más una opción. Ese era mi pensamiento. Entonces el plan B era irme fuera a hacer un doctorado. Y tenía en mente Alemania o Estados Unidos, porque son países que, bueno, todos sabemos que tienen mucho dinero para invertir en ciencia, que hay instituciones muy reconocidas. Entonces para los científicos supongo que, o al menos en ese momento para mí, eran como dos lugares muy importantes. Así que bueno, así básicamente llegué a la decisión de buscar en Alemania, principalmente porque en Estados Unidos había unas cosas que no me gustaban, como por ejemplo que tenía que seguir rindiendo materias y estudiando, que era algo que no tenía ganas de hacer. Y además que medio que tenés que pasar por un proceso con la universidad, más que particularmente con un grupo de investigación, y eso en Alemania es diferente. Así que debido a eso preferí solo enfocarme en buscar en Alemania. Y ahora es cómo yo busqué el doctorado en Alemania. Bueno, principalmente yo lo que hice fue buscar diferentes keywords que con lo que yo estaba interesada en hacer. Yo hice mi tesis de biotecnóloga en química computacional, un poco también, poco que ver con lo que me enseña a mí la carrera, pero era algo que me gustaba y que me di cuenta que me gustaba mientras transicionaba la carrera. Lo que hice fue hacer pasantías en química computacional y bueno, también mi tesis. Entonces ya tenía un poco de experiencia en eso. Entonces, ¿cómo fue la búsqueda? La búsqueda fue básicamente poner keywords en Google y Alemania. O sea, poner, no sé, en mi caso, dinámica molecular, Alemania, obviamente todo en inglés. Ya también lo que me servía, que me di cuenta que por ahí Alemania no era un buen filtro, por ciudad. Una keyword de lo que quieras hacer, Berlín. Una keyword lo que quieras hacer, otras ciudades de Alemania, no sé, que son grandes y que generalmente tienen muchas universidades o tal, eso sirve un montón. Así que yo fui buscando por ese método. Otro método que hacía era buscar papers que me interesen y veía de dónde era la gente o de dónde eran los colaboradores. Entonces así como que iba teniendo en cuenta distintos grupos donde podían mandar para ver si tenían un lugar para mí como doctorado. Así que esa fue mi estrategia de búsqueda y
mandar mails. Una vez que tenía como vistos ciertos grupos de investigación en los que me gustaría hacer el doctorado, fue mandar mails. ¿Cómo son estos mails que tenés que mandar? Que me acuerdo que al principio le daba tantas vueltas al mail y yo pensando ahora qué tanto era importante darle vueltas a ese mail cuando las personas están súper ocupadas generalmente y lo leen en diagonal y ya está. Pero bueno, esos mails básicamente decían quién era yo, dónde estudiaba, qué era mi experiencia brevemente, qué era lo que estaba haciendo mi tesina básicamente, y que me gustaría hacer un doctorado en su grupo de investigación. Eso acompañado de que no tiene que ser un mail tan vacío, puede incluir que, no sé, puedes mencionar que te gustaba, que te gusta tal paper, que te gusta tal técnica que hacen, cosas que tengan cosas relacionadas a eso. Así que eso es muy importante, que tenga al menos algunas oraciones que indique que vos no estás mandando al azar. Eso es lo principal. Así que una vez que mandás todos estos mails para contactar gente, recibís una respuesta. ¿Qué puede pasar? Bueno, pueden pasar dos cosas. Que esa persona te diga no tengo lugar, no tengo dinero, o que sea lo opuesto. Esa es una de las maneras de conseguir doctorado en Alemania, simplemente mandando mails y contactando a la gente. Otras cosas que puedes hacer es a través de scholarships. Por ejemplo, una muy conocida en Argentina es la DAAD, que vos te postulás y competís con gente y en base a eso obtenés un doctorado que está asociado a un proyecto. ¿Cuál es el problema de esto? Es que estas becas son súper competitivas, por lo cual el número de personas que la obtienen es muy bajo. Y además el estipendio que uno tiene es muy bajo, o sea, es el estipendio de una scholarship. Así que no es lo mismo que tener un contrato de trabajo. Acá es muy usual que los doctorandos en Alemania tengamos un contrato de trabajo, no de 100%, pero es un contrato de trabajo que es mucho mejor que un estipendio de la scholarship. Así que eso es a tener en cuenta, que siempre va a ser mejor que uno pueda tener un contrato laboral en vez de estar asociado con una scholarship o beca. Esa es mi recomendación. Por ejemplo, en mi caso, yo contacté a varios investigadores y uno de ellos me dijo, mira, hay una scholarship donde yo estoy asociada. Esa scholarship, que es la que apliqué y es la que gracias a eso estoy acá haciendo mi doctorado, era un año, un estipendio de beca y después un contrato laboral. Así que era bastante buena y bueno, ahora ya estoy en la fase de contrato laboral. Así que bueno, hay varias opciones en base a eso. Otra cosa que se puede hacer para buscar doctorado es directamente buscar en institutos, o sea, si es que no encontramos grupos que nos interesan, directamente entrar a institutos donde hagan biología molecular, no sé, química, lo que sea que estén buscando, y entrar a ver los grupos, entrar a ver si tienen posiciones. La verdad que yo lo que no haría y lo que capaz hice al principio es no esperar que haya posiciones abiertas para mandar un mail, porque a veces las tienen y no las publican, o capaz te tienen en cuenta y después al mes justo les sale algún dinero y dicen, te contactan otra vez, seguís interesada en estar en el doctorado, así que no perdés nada, el no ya lo tenés, así que mandar mail es fundamental por más que haya o no posiciones. Así que bueno, más o menos esa es la parte de búsqueda del doctorado y cómo personalmente yo lo conseguí. Y ahora voy a pasar a la parte de los requisitos, que generalmente te piden, pueden haber más, puede haber menos, pero son los más generales y los que uno tiene que estar preparado. Clave es el idioma. Bueno, el idioma es clave, es por donde uno tiene que empezar a prepararse si es que no tenés nivel inglés. Mi consejo es empezar cuanto antes. Yo empecé un poco tarde, empecé en el tercer año de la universidad y tuve que ser bastante rápido, pero fue eficiente la verdad, no me puedo quejar. Porque la mayoría de los grupos, si querés hacer un doctorado en el exterior, bueno, ya sea Alemania o capaz otro país, salvo que sea hispanohablante, es requisito fundamental en inglés. Yo rendí el TOEFL, que en muchas scholarships es un requisito, e incluso tenés un score como requisito, un score definido, pero no es necesariamente excluyente. Hay a veces que los investigadores o las scholarships no te piden el TOEFL o es algo que podés hablar. Y con una simple entrevista se darán cuenta si es que tenés el nivel suficiente para hacerlo o no. Total, lo importante no es hablar súper fluido, sino es comunicarse, expresar las ideas
y ya. O sea, eso es fundamental, saber comunicarse más allá de tener un nivel altísimo de inglés. Después otra cosa que es el título de grado. Bueno, en mi caso particular, en Argentina nosotros tenemos una licenciatura en biotecnología, no tenemos el sistema de bachelor y máster como en otros países, porque la licenciatura dura 5 años, con una tesis final. Esto fue un problema al principio cuando empecé a contactar gente, incluso gente de Argentina que capaz no hacían el doctorado, pero que habían hecho medio doctorado en Alemania o que habían hecho postdoc, me decían que era necesario hacer un máster sí o sí. Y ahí yo me empecé a desmotivar bastante porque el máster no es pago en Alemania, salvo que tengas algunas scholarships como la Erasmus o sí, o algún otro tipo donde te dan un estipendio, pero no es un contrato laboral. Y además yo no quería seguir estudiando, me parecía que no tenía sentido después de haber hecho una carrera de 5 años, hacer simplemente un máster para después hacer un doctorado. Eso me frustraba muchísimo. Así que lo que hice fue seguir contactando gente. Esto es clave también, contactar gente que no necesariamente que conozca. Yo he mandado mails a gente que no conocía, pero sabía que estaban en Alemania haciendo un doctorado o tal, para que uno tenga una guía. Así que después hablé con una chica que estudió también en la universidad, que la conocía porque había sido mi auxiliar y me dijo, mira, no es necesario hacer un máster, lo que te dijeron es errado. Así que bueno, ahí me relajé un poco y lo que pasó personalmente en mi caso particular, porque eso es muy variable, no hay una regla definitiva, lo que pasó en mi caso particular fue que no me querían tomarlo, o sea, no es que no me querían, pero me dijeron como que estaba en pendiente la aprobación de mi título y lo que me pidieron fue mi tesis de licenciatura. No tengo idea para qué, pero me pidieron eso y después del comité decidió que yo podía hacer el doctorado sin ninguna traba. ¿Qué puede pasar? Que pasa en algunos casos que te pidan hacer alguna que otra más materia, 2 materias, una materia o lo que sea, y después te habilitan a hacer el doctorado. Así que hay estrategias para que te permitan sin tener que pasar por un máster, en la mayoría de los casos. No puedo decir que en todos, pero es algo que se habla y que tenés que averiguar con la universidad. Porque muchas veces pasa que los profesores, los PIs, no tienen idea de cómo es este sistema. Así que lo importante es que de última hablar con ellos para que te deriven a la universidad o hablar directamente con la universidad cómo se manejan en esos casos. Así que eso es también importante. Otra cosa que como hablé previamente, el promedio. Bueno, en Alemania, en países como Alemania no es tan clave el promedio como en Argentina, eso desde ya. Sobre todo que cuando uno viene de afuera es muy difícil comparar las métricas, porque la manera de evaluar es distinta que acá en Alemania y también la manera de puntuar. Nosotros tenemos del 1 al 10 en Argentina y acá ni siquiera es así, no recuerdo cómo es exactamente, pero es otra metodología. Por lo tanto, el promedio, yo no recuerdo exactamente si es que me lo pidieron o no, creo que sí, también con qué materias había cursado, que eso lo tuve que traducir al alemán, por supuesto, que fue una de las primeras cosas que hice, pero no le dan tanta relevancia como en Argentina, eso lo puedo asegurar. Bueno, otras cosas que hay que tener preparadas son las cartas de recomendación. Estas cartas de recomendación, mínimo 2 en la mayoría de los casos, así que hay que tener vista a 2 personas que puedan recomendar a uno, puede ser ya la misma persona con la que hiciste la tesina o también puede ser un profesor que hayas tenido. Lo importante de esto es que uno tiene que hacer bastante research de cómo hacer la carta de recomendación porque la mayoría de las veces te la tenés que hacer vos, o sea, te tenés que autorrecomendar y después la otra persona te lo revisa, le da algunos ajustes, así que y después capaz incluso lo charlas con la otra persona, pero la mayoría de las personas no tiene tiempo para dedicarle a escribirte una carta de recomendación, así que es importante uno aprender cómo se hacen estas. Y lo último es la carta de motivación. Esto también creo que es una de las cosas más importantes porque es el momento donde vos vas a explicar por qué querés hacer un doctorado en el grupo en el que aplicaste. Así que eso es clave, tratar de ver cómo se relacionan las habilidades que vos tenés al momento, si hiciste una pasantía o una tesina, pero algo que puedas extrapolar al grupo de investigación.
Por ejemplo, no necesariamente tiene que ser que hiciste lo mismo, sino que vos de alguna manera puedas probar que estás capacitado a hacer el doctorado ahí porque usaste una técnica parecida, porque no sé, capaz no hiciste tu tesis en biología molecular, pero capaz hiciste pasantías en biología molecular o capaz das clases, fuiste auxiliar y eso vale, todo eso vale completamente, así que cualquier cosa que puedas relacionar que te haga ver como que estás capacitado para hacer el doctorado ahí es importante. Y obviamente mencionar cosas del grupo de investigación. Me gusta que estudien este y este tal tópico de esta y esta tal manera. Así que también es importante eso, que ellos se den cuenta que vos realmente hiciste una búsqueda y que realmente estás interesado, genuinamente estás interesado en hacer el doctorado con ellos. Así que, bueno, aparezco acá en el medio con otra luz otro día porque mientras estaba editando el video me di cuenta que había olvidado de mencionar el currículum, que también es súper importante y es algo que tenés que tener listo a la hora de aplicar doctorados y que te lo piden en casi todas las becas doctorales. No recuerdo una donde no me lo hayan pedido como requisito. No tengo muchos consejos acerca de esto porque mi currículum fue muy básico, muy minimalista, hecho en Word, así que no es que tengo a esto. Lo único que hice yo fue básicamente poner todo lo que tenía porque no era mucho. También lo que puse en mi currículum es que había participado de tutorías. Si también participas de algún voluntariado o tal, es importante, al menos por lo que yo había leído. Y además, sí, obviamente poner todo lo que sea necesario que sea relevante para el doctorado. También, por ejemplo, si diste clases en la universidad, si fuiste asistente y tal, eso también es relevante. Bueno, gracias y ahora continuamos con lo que resta del podcast. Esas son las cosas claves que hay que tener para poder aplicar a un doctorado, que hay que tener preparada siempre. Obviamente la carta de motivaciones es algo que varía del laboratorio en el que apliques, pero el resto de las cosas diría que son estándar que te van a pedir siempre. Así que bueno, ese es como un summary de lo que hay que tener. Después podría hacer algunos otros episodios, si les interesa, de cómo es el proceso ya de las entrevistas, cuáles fueron mis experiencias personales. También en los futuros podcasts voy a invitar gente donde también hable de esto, pero esto sería como un resumen de lo que fue mi propia experiencia y de cómo buscar. Así que por último me gustaría cerrar, digamos que uno pasa todas las etapas de entrevistas y tiene que elegir si decidir o no. ¿Qué tendría en cuenta yo acá? Como prioridad es el supervisor. Es algo que muchas veces, incluso cuando yo estaba aplicando, no lo había considerado, pero es claramente el factor más importante para que un doctorado sea exitoso. Uno de los factores más importantes. ¿Por qué? Son muchos años y justamente la idea del doctorado es aprender, así que es muy importante tener a alguien con el que puedas discutir, que esté presente y tal. Muchas veces es mucho mejor esto que ir a la mejor institución con la persona que tiene más papers, así que lo más importante es que sea un supervisor presente. Después, como hablé anteriormente, el financiamiento, siempre priorizar que el financiamiento sea por un contrato de trabajo en vez de por un estipendio de una beca. Así que bueno, eso serían como dos cosas y obviamente el tópico te tiene que gustar, pero también se tiene que permitir ser un poco flexible porque uno nunca sabe y está bueno siempre tener nuevas experiencias y someterse a cosas que van fuera de la zona de confort. Ese es mi consejo. Así que bueno, por el momento este es una introducción de lo que quería contar del doctorado en Alemania. Si, como dije antes, si les interesa saber más un poco de cómo es el proceso de selección, cómo son las entrevistas, algunos tips para las cartas de motivación, me dicen, pero seguramente vamos a tener más episodios acerca de esto y con invitados que cuenten un poco más su experiencia propia. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.